Good morning, class. Good morning, teacher. How are you today? I am good. And you? Good, thanks. Bueno, el día de hoy vamos a aprender un nuevo tema. ¿Alguien me puede decir si alguna vez han visto estas palabritas? Estamos hablando de inglés, ¿verdad? And, did. ¿Alguna vez han escuchado de eso? ¿No? Bueno, en el idioma español existen artículos. Entonces, cuando decimos un artículo en español, hablamos de el gato, el perro, una casa, un carro. Entonces, esos son los artículos. Entonces, am y did son artículos en inglés. Entonces, aquí voy a colocar artículos. Díganlo conmigo. Artículos. Al final casi no se escucha la E. Entonces, conectamos la E. Artículos. Bueno, entonces mientras yo vaya explicando, ustedes van apuntando en su cuaderno, copian el título y vamos a ir explicando uno por uno dónde voy a utilizar cada artículo. Por ejemplo, comenzamos con la A. A lo vamos a utilizar con los sustantivos que comiencen con una consonante. Entonces aquí, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a escribir, por ejemplo, cuando menciono sustantivos, hablo sobre cosas, ¿verdad? Animales, personas o cosas. Por ejemplo, en español, un sustantivo sería pizarrón, escritorio, ¿qué más? ¿Qué más sustantivos vemos aquí en el salón? Cuadernos, ¿qué más? Lapiceros, escobas. Entonces, todo eso son sustantivos. Entonces, esos sustantivos van acompañados de artículos. Cuando yo digo una escoba, la escoba, el bote de basura, entonces un artículo siempre va acompañado de un sustantivo. Entonces, el artículo A lo voy a utilizar cuando mi sustantivo comienza con consonante y cuando ese sustantivo también es un sustantivo que no es específico. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, si yo digo el pato, entonces estoy hablando de un pato que puede ser cualquier pato. Pero si yo digo la tierra, estoy hablando específicamente de la tierra, ¿verdad? Porque sabemos que solo hay una tierra. Si yo digo la luna, ¿será que es específico o no es específico? Específico. Es específico porque solo existe una luna. Si yo digo la persona, ¿es específico o no es específico? No, porque hay muchas personas, ¿verdad? A menos de que yo diga la persona que está en la puerta. Entonces ahí ya estoy yo especificando a qué persona yo estoy hablando. Entonces, cuando yo no hablo de algo en específico, voy a utilizar el artículo A y también lo voy a utilizar en sustantivos que son contables. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden contar. Por ejemplo, yo puedo contar cuántos escritorios hay aquí en el salón. Hay 15 escritorios. Entonces es un sustantivo contable. Pero uno que no puede ser contable podría ser, por ejemplo, ¿cuántos granos de azúcar hay en una libra de azúcar? ¿Cuántos granos de arroz hay en un quintal de arroz? Entonces, esos son sustantivos incontables que no se pueden contar. Ahora, los contables sí los puedo contar. Cambia cuando yo digo, por ejemplo, una taza de azúcar. ¿Será que es contable o es incontable? Incontable. Ahí ya cambia, porque estoy diciendo que es una taza.
Entonces es contable, porque ya lo estoy midiendo. No puedo contar cuando hablo de cantidades grandes, por ejemplo. ¿Cuántos granos tiene un quintal de azúcar? Ahí sí es incontable, ¿verdad? Pero si yo digo una taza de azúcar, ya lo estoy midiendo. Entonces ya es un sustantivo contable. Entonces voy a utilizar el artículo A para sustantivos que empiecen con consonante, para sustantivos no específicos y para sustantivos contables. Por ejemplo, díganme, en inglés obviamente, un sustantivo que comience con consonante, que sea no específico y que sea contable. Un ejemplo, cualquiera. O díganme un sustantivo que inicie con consonante. Por ejemplo, hablemos de boy. ¿Qué es boy? Niño. Entonces aquí sería a boy, un niño. Otro que comience con consonante, cualquier consonante. Cuando digo consonante, es cualquier letra del abecedario, pero que no tenga vocales. Por ejemplo, A, I, O, U, esas ya son vocales, solo consonantes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí? Que comience con consonante. Las ventanas, ¿cómo es ventana en inglés? Sería a window. Comienza con consonante, ¿verdad? Otro ejemplo, a floor. También comienza con consonante. Otro ejemplo, ¿cómo se llama cuaderno en inglés? Notebook. Entonces comienza con consonante. A notebook. Si se dan cuenta, yo no estoy especificando qué cuaderno. Solo estoy diciendo un cuaderno. Entonces, como hay varios cuadernos, no es específico. Puede ser contable, porque lo puedo contar. Por ejemplo, aquí hay 13 cuadernos. Y comienza con consonante. Entonces, esa es la regla principal que deben de saber cuando utilizamos la A antes de cualquier sustantivo. Ahora nos vamos con al. Utilizamos al igual. Lo mismo que es en sustantivos que son no específicos, en sustantivos que son contables, y aquí hay una pequeña diferencia, que como recuerdan, aquí iniciamos con consonante. Entonces aquí, ¿con qué creen ustedes que tendríamos que iniciar? Con sustantivos vocálicos. Entonces esa es la diferencia, que a con consonantes, al con vocálicos. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí en el salón? ¿Algún sustantivo que comience con vocal? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo se dice manzana en inglés? Apple. ¿Qué le colocamos? ¿A o an? An. Entonces sería an apple. ¿Cómo se dice naranja en inglés? Orange. Entonces sería an orange. Otra palabra que inicie con vocal, por ejemplo, an owl. Si se dan cuenta, ¿qué dice aquí? ¿Qué es owl? ¿Alguien? Owl, ¿no? Owl
inicia con H. Entonces ustedes dicen, pero ¿por qué si H es una consonante? Pero cuando digo or, no estoy mencionando obviamente la H. A diferencia de house. ¿Saben qué es house? ¿Qué es? Casa, ¿vale? House. ¿Escuchen cómo suena? House. Se escucha como J. House. En cambio aquí, or. And or. Entonces por eso es la diferencia, ¿verdad? A or le voy a poner and y a house le voy a poner a. Así. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No. Bueno, ahora vamos a pasar con di. Para di vamos a utilizar sustantivos en plural y singular. Vamos a utilizar también para sustantivos contables e incontables. Ya saben, ¿verdad? La diferencia entre contables y incontables. Entonces vamos a utilizar di para sustantivos en plural y sustantivos que se puedan contar y que no se puedan contar, y también para sustantivos específicos. Se recuerda que aquí hablamos de no específicos. Entonces aquí es lo contrario. Con sustantivos específicos, por ejemplo, la Tierra, la Luna, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, que sabemos que solo existe uno, ¿verdad? Entonces, esos vamos a utilizar di para esos sustantivos. Ahora bien, el di es un poco confuso, porque algunas reglas en inglés nos dicen de que este se pronuncia de dos maneras diferentes. Por ejemplo, se puede decir di, díganlo conmigo, di, y se puede decir de. Como que fuese una D y una D. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando yo digo di y cuando yo digo de? Cuando digo de, mi sustantivo debe de comenzar con consonante. Y cuando yo digo de con consonante, cuando digo di con vocal, pero es únicamente el sonido. ¿Qué quiere decir eso? Se recuerdan de que aquí comienza con H, que es consonante, pero cuando pronunciarlo se escucha como vocal, ¿verdad? O. Entonces aquí y es lo mismo. Si yo pronuncio un sustantivo que suene como que no tuviera otra letra delante, por ejemplo, vamos a escribir aquí university. University es universidad en inglés. Como podemos ver, dice aquí university, pero cuando yo no pronuncio digo university. Entonces ese como Y que va al inicio ya cambia su sonido. University. Entonces dice, ese university, ¿dónde creen ustedes que va? ¿En la D o en la D? D. ¿Dónde creen ustedes que va? ¿En la D o en la D? D. D. Entonces aquí sería de university, ¿verdad? D. ¿Será? D no. En la D. Entonces, ahí está mal. Aquí sería university. Otro ejemplo que podríamos usar para el otro sería, por ejemplo, ¿qué otra palabra podemos
ver aquí. En inglés. Díganme ustedes alguna palabra que puedan observar aquí adentro, pero en inglés. ¿Cómo se dice pizarrón? No. ¿Cómo se dice pizarrón? ¿No? No. Se dice whiteboard. Repitan conmigo. Whiteboard. Whiteboard. Entonces, estas son los tres artículos que se necesitan saber para ya sea formar oraciones o para entablar una conversación, ¿verdad? Porque cuando nosotros entablamos una conversación con alguien, también utilizamos lo que son los artículos. Entonces, si ustedes quieren hablar con alguien en inglés, es muy necesario que se aprendan estos tres artículos: a, am y the. Ya sabemos cada uno cuáles son sus reglas gramaticales, ¿verdad? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces van a copiar esto en su cuaderno y luego vamos a hacer un ejercicio. Van a redactar 5 de cada uno. Ya no pueden utilizar estas palabras que utilizamos aquí en los ejemplos. Entonces van a buscar otras palabras. Pueden ser de objetos que estén aquí dentro o ahí afuera. Es decir, 5 de A, 5 de A y 5 de ti. Entonces, el día ya saben, ¿verdad? Que se clasifica en D y en D. Entonces no importa. Pueden usar ambos. Entonces 5 aquí y 5 aquí. Entonces trabajen y luego me pueden venir a preguntar si tienen alguna duda.